Imagina por un momento las calles polvorientas de Jerusalén, bañadas por el sol dorado del mediodía. El aire se llena de gritos desesperados, el sonido terrible de piedras golpeando carne humana. Y en medio de esta escena brutal, un joven de ojos brillantes, observando con satisfacción mientras un hombre santo es asesinado a pedradas. Este joven no es un criminal común, es un fariseo educado, respetado, celoso defensor de la fe. Su nombre es Saulo, y acaba de presenciar el asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano. ¿Cómo es posible que este mismo hombre, este perseguidor implacable, se convierta en el apóstol más influyente del cristianismo? ¿Qué poder sobrenatural puede transformar a un asesino en un santo? Y cuando una luz más brillante que el sol lo derribó en el camino a Damasco, ¿qué vio exactamente que cambió su alma para siempre? Esta noche, queridos hermanos, descubriremos la historia más impactante de transformación que jamás se haya contado. Una historia que revelará el poder incontenible de la gracia, que demostrará que ningún corazón está demasiado endurecido para su amor. ¿Qué vio exactamente Saulo en aquel camino? ¿Cómo el mayor enemigo de la Iglesia se convirtió en su más ferviente defensor? ¿Y qué significa esta historia para nosotros hoy, en nuestros propios caminos de fe? Querido hermano, querida hermana, prepárate para descubrir la verdad transformadora detrás de la vida de Pablo. Si ya sientes que esta palabra puede tocar tu corazón, regálanos un me gusta y suscríbete para más historias que cambiarán tu vida. Ahora, ponte cómodo, respira profundamente y permite que tu corazón se prepare para esta jornada extraordinaria. Cerremos nuestros ojos por un momento. Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Que esta historia nos transforme como transformaste a Saulo. Amén. Parte 1. El perseguidor implacable. Nuestra historia comienza en las calles prósperas de Tarso, una ciudad cosmopolita de Cilicia, bajo el vasto dominio del Imperio Romano. Era aproximadamente el año 5 después de Cristo, cuando nació un niño que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Sus padres, orgullosos de su herencia judía, pertenecían a la tribu de Benjamín y gozaban del privilegio excepcional de la ciudadanía romana. Este pequeño detalle, que parecía insignificante en aquel momento, más tarde le salvaría la vida en múltiples ocasiones. Mientras el pequeño Saulo crecía entre el bullicio del mercado de Tarso, donde se mezclaban culturas, idiomas y religiones de todo el mundo conocido, nadie podía imaginar el destino extraordinario que le esperaba. Nadie podía prever que sus palabras, escritas en cartas a comunidades lejanas, formarían casi un tercio del Nuevo Testamento. La infancia de Saulo transcurrió en un ambiente fascinante. Tarso no era una ciudad cualquiera, era un importante centro comercial y educativo, con una universidad que rivalizaba con las prestigiosas instituciones de Atenas y Alejandría. En este entorno multicultural, el joven absorbía las influencias helenísticas mientras permanecía firmemente arraigado en la tradición de sus antepasados.
Sus ojos curiosos observaban a los comerciantes griegos, a los soldados romanos con sus armaduras relucientes, a los viajeros de tierras distantes con sus mercancías exóticas. Sus oídos se acostumbraron tanto al griego koiné, la lengua común del Mediterráneo oriental, como al arameo sagrado de sus padres. Como era costumbre entre las familias judías devotas, Saulo comenzó su educación religiosa desde muy temprana edad. Memorizaba pasajes completos de la Torá, aprendía los preceptos fundamentales del judaísmo y se empapaba de las tradiciones que habían sido transmitidas de generación en generación durante siglos. Pero su formación no se limitaba al ámbito religioso. En Tarso, ciudad impregnada de cultura griega, adquirió un notable conocimiento del pensamiento helenístico, la retórica sofisticada y la filosofía clásica. Estas herramientas intelectuales, que más tarde emplearía con maestría para articular y defender la fe cristiana, se forjaron en estos años formativos. A los 13 años, siguiendo la sagrada tradición, Saulo se convirtió en hijo de la ley, asumiendo la plena responsabilidad religiosa ante Dios y la comunidad. Sus padres, reconociendo su brillancia intelectual excepcional y su ferviente devoción espiritual, tomaron una decisión que marcaría su destino. Lo enviarían a Jerusalén. El corazón del joven Saulo latía con anticipación mientras la caravana se acercaba lentamente a Jerusalén. Después de días de viaje por caminos polvosos y paisajes áridos, por fin contemplaría la ciudad santa, el centro espiritual de su pueblo, el lugar donde Dios había puesto su nombre. Sus ojos se humedecieron de emoción al divisar el templo resplandeciente bajo el sol guría de Judea. Aquella estructura magnífica, con sus muros de piedra blanca y sus ornamentos de oro, era el símbolo visible de la presencia divina, el orgullo de Israel, el lugar más sagrado sobre la tierra. En aquel momento trascendental, renovó en silencio su compromiso más profundo. Serviría a Dios con toda la pasión de su ser, defendería la fe de sus antepasados hasta la muerte si fuera necesario, sin imaginar, por supuesto, que ese mismo celo ardiente lo llevaría por caminos completamente insospechados. En Jerusalén, Saulo fue puesto bajo la tutela de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados y sabios de su tiempo. Gamaliel era nieto del legendario Gilel y miembro prominente del Sanedrín, el Consejo Supremo que gobernaba los asuntos religiosos de Israel. Bajo esta guía excepcional, Saulo se sumergió en el estudio intensivo de las Escrituras y la ley judía. Su maestro, conocido por su sabiduría equilibrada y su moderación, pertenecía a la escuela farisea, un grupo religioso que se distinguía de los saduceos por reconocer tanto la autoridad de la ley escrita como de la tradición oral. Los fariseos creían firmemente en conceptos que los saduceos rechazaban: la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y demonios, la providencia divina activa en la historia humana. Saulo absorbió estas enseñanzas con la voracidad de una esponja seca, adoptando la identidad farisea con una convicción que rayaba en el fanatismo. Se destacaba entre sus compañeros por su inteligencia aguda, su memoria prodigiosa y sobre todo por un celo religioso que impresionaba incluso a sus maestros más experimentados. Durante sus años de formación en Jerusalén, Saulo también aprendió un oficio manual, como era costumbre incluso entre los estudiosos judíos más distinguidos.
Se especializó en la fabricación de tiendas, trabajando con cuero resistente y telas duraderas, una habilidad práctica que años después le permitiría mantenerse económicamente durante sus largos viajes misioneros sin ser una carga para las comunidades que visitaba. Este detalle aparentemente menor revelaría más tarde un aspecto crucial de su carácter. Pablo nunca quiso que el dinero fuera un obstáculo para la predicación del Evangelio. Mientras Saulo se dedicaba intensamente a sus estudios en Jerusalén, a pocos kilómetros de distancia en la pequeña y aparentemente insignificante aldea de Nazaret, crecía otro joven judío llamado Jesús. Sus caminos no se cruzarían durante el ministerio terrenal del Nazareno, pero el eco de sus enseñanzas revolucionarias y sobre todo los rumores extraordinarios de su resurrección llegarían inevitablemente a oídos del celoso fariseo. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, proclamando el reino de Dios y realizando señales que asombraban a las multitudes, Saulo probablemente ya había completado su formación rabínica y regresado temporalmente a Tarso. Sin embargo, los acontecimientos dramáticos que siguieron a la crucifixión de Jesús lo traerían de vuelta a Jerusalén, donde se encontraría cara a cara con el movimiento naciente de los seguidores del crucificado. Para un fariseo celoso como Saulo, las afirmaciones audaces de los discípulos de Jesús resultaban absolutamente blasfemas. ¿Cómo podían proclamar sin vergüenza que un hombre ejecutado como criminal común era el Mesías prometido por los profetas? ¿Cómo osaban sugerir que la salvación venía por la fe en este Jesús y no por la observancia rigurosa y meticulosa de la ley sagrada? El punto de quiebre llegó cuando Esteban, uno de los líderes más prominentes de la comunidad cristiana primitiva, fue arrestado y llevado ante el Sanedrín bajo graves acusaciones de blasfemia. Saulo estaba presente en aquella sesión tensa, escuchando con creciente indignación el apasionado discurso de Esteban. El mártir recorrió toda la historia sagrada de Israel, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta los profetas, para concluir con una acusación devastadora. Los líderes religiosos habían traicionado y asesinado al justo, como llamaba a Jesús. La ira se apoderó de los presentes como una tormenta desatada. Esteban fue arrastrado violentamente fuera de la ciudad para ser apedreado según la ley. Y allí estaba Saulo, no como un simple espectador pasivo, sino como un participante activo y decidido, guardando cuidadosamente los mantos de quienes ejecutaban la sentencia, aprobando con su presencia y su silencio aquel acto brutal de violencia religiosa. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, relata Lucas en el libro de los Hechos, introduciendo así en la narrativa bíblica a quien más tarde se convertiría en el protagonista principal de la expansión mundial del cristianismo. Los ojos de Saulo, brillantes de convicción religiosa y satisfacción personal, contemplaron cómo las piedras golpeaban despiadadamente el cuerpo del primer mártir cristiano. Vio cómo Esteban caía de rodillas mientras oraba con voz quebrada pero firme: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Quizás, sin que él mismo lo supiera o lo comprendiera en aquel momento crucial, aquellas palabras extraordinarias de perdón plantaron una semilla diminuta pero poderosa en su corazón endurecido, una semilla que germinaría más tarde de manera sobrenatural, transformando al perseguidor más temido en el apóstol más influyente de la historia. Antes de continuar con esta historia transformadora, queridos hermanos, si Dios está hablando a tu corazón a través de estas palabras, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar sobre el poder transformador de Cristo. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas historias de esperanza a más corazones sedientos. Parte 2. El encuentro que cambió la historia.
La muerte violenta de Esteban marcó el inicio de una persecución sistemática y despiadada contra los seguidores de Jesús en Jerusalén. Saulo emergió como uno de sus principales instigadores, con una eficiencia y crueldad que aterrorizaban a la naciente comunidad cristiana. Con la autorización oficial de los sumos sacerdotes, entraba sin ceremonia en las casas donde se reunían los creyentes, irrumpía en sus oraciones y estudios bíblicos, arrestaba sin piedad y sin discriminar entre hombres, mujeres, ancianos o jóvenes, y los arrastraba brutalmente a prisión. Su celo consumía cada fibra de su ser. Estaba absolutamente convencido de que combatía una herejía peligrosa que amenazaba los fundamentos mismos del judaísmo. Creía sinceramente que defendía la pureza de la fe ancestral contra una contaminación espiritual mortal. Yo perseguía este camino hasta la muerte, atando y encarcelando tanto a hombres como a mujeres, confesaría años después con profunda vergüenza y arrepentimiento, utilizando el camino como se denominaban entonces los seguidores de Jesús. La persecución feroz tuvo un efecto completamente inesperado y paradójico. En lugar de sofocar el movimiento como pretendía, lo dispersó como semillas llevadas por el viento. Muchos creyentes huyeron de Jerusalén llevando consigo su fe ardiente a regiones distantes como Judea, Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía. Lo que había comenzado como una comunidad local concentrada en una ciudad estaba convirtiéndose inexorablemente en un fenómeno mucho más amplio, cumpliendo inadvertidamente las propias palabras proféticas de Jesús. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Saulo, sin embargo, no se contentaba con haber limpiado Jerusalén de la herejía cristiana. Su celo ardiente lo impulsaba a perseguir a los seguidores de Jesús dondequiera que hubieran encontrado refugio. Así, solicitó cartas oficiales del sumo sacerdote que lo autorizaran a viajar a Damasco, una importante ciudad comercial de Siria donde se sabía que algunos creyentes habían encontrado santuario. Su intención era clara y despiadada: identificarlos meticulosamente, arrestarlos sin misericordia y llevarlos encadenados de vuelta a Jerusalén para ser juzgados según la ley judía. Con las cartas de autorización en su poder y la determinación ardiendo como fuego en su corazón, Saulo partió hacia Damasco, acompañado por algunos hombres de confianza. El viaje era largo y arduo, aproximadamente 240 kilómetros a través de terreno montañoso y desértico, lo que requería varios días de marcha bajo el sol implacable del desierto. Durante ese tiempo de viaje, Saulo probablemente repasaba mentalmente su misión con satisfacción, imaginando cómo identificaría a los creyentes escondidos, planificando los argumentos que utilizaría para convencer a las autoridades de las sinagogas de Damasco para que colaboraran entusiastamente en los arrestos masivos que tenía planeados. Lo que no podía imaginar ni en sus sueños más extraordinarios ni en sus pesadillas más terribles era que él mismo sería arrestado por una fuerza infinitamente más poderosa que cualquier autoridad terrenal. Era casi mediodía del día que cambiaría la historia. El sol sirio caía implacable sobre los viajeros cansados
y Damasco ya se vislumbraba claramente en el horizonte polvoriento, cuando de repente una luz sobrenatural, más brillante que el sol del mediodía en todo su esplendor, envolvió completamente a Saulo. La luz no era simplemente intensa, era indescriptible, trascendente, sobrenatural. Era una manifestación visible de la gloria divina que ningún mortal puede contemplar y vivir. Saulo cayó al suelo inmediatamente, obrecodo, cegado, mientras una voz que parecía venir del mismo trono de Dios resonaba en sus oídos y en lo más profundo de su alma. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando incontrolablemente y completamente atónico, Saulo apenas pudo articular con una voz quebrada: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta que recibió cambiaría no solo su vida, sino el destino de millones de personas a lo largo de la historia. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer». Los compañeros de Saulo permanecían de pie alrededor de él, mudos de asombro y terror. Habían visto la luz cegadora y escuchado un sonido sobrenatural, pero no pudieron distinguir las palabras específicas de la comunicación divina. Cuando intentaron ayudar a Saulo a levantarse del suelo, descubrieron con consternación que había quedado completamente ciego. El hombre que había partido de Jerusalén con autoridad para arrestar, ahora tenía que ser tomado de la mano como un niño y guiado cuidadosamente el resto del camino hasta Damasco. Durante 3 días completos, Saulo permaneció en la casa de un tal Judas, en la famosa calle derecha de Damasco, sin ver, sin comer y sin beber, sumido en la reflexión más profunda y la oración más intensa de toda su vida. Todo su mundo se había derrumbado completamente. La luz cegadora y la voz del cielo habían sacudido hasta los cimientos más profundos de sus convicciones más arraigadas. Si realmente había sido Jesús quien le habló, el mismo Jesús cuyos seguidores perseguía con tanto celo y crueldad, entonces todo su entendimiento anterior estaba no solo equivocado, sino trágicamente, terriblemente equivocado. En aquellas horas de oscuridad física y espiritual, las preguntas se agolpaban en la mente de Saulo como olas furiosas contra un acantilado. ¿Cómo podía ser que el crucificado estuviera vivo? ¿Cómo podía haber estado tan ciegamente equivocado sobre algo tan fundamental? Y aquella pregunta extraña y perturbadora: ¿por qué me persigues? Saulo no había perseguido personalmente a Jesús, había perseguido a sus seguidores, pero ahora comprendía con claridad sobrecogedora que, a los ojos de Jesús, atacar a sus discípulos era atacarlo directamente a él mismo. Este descubrimiento revolucionaría más tarde su comprensión de la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, donde cada miembro está íntimamente conectado con la cabeza. Mientras Saulo luchaba con estas revelaciones que transformaban todo su mundo interior, en otra parte de la ciudad de Damasco, un discípulo llamado Ananías recibía una visión extraordinaria. El Señor le ordenaba específicamente visitar a Saulo de Tarso y devolverle la vista a través de la oración. Ananías se resistió inicialmente, y su reacción es comprensible. Conocía perfectamente la temible reputación de Saulo como perseguidor implacable. «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén,
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor insistió con una promesa que revelaría el plan divino extraordinario. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Con temor reverente pero completamente obediente a la voz del Señor, Ananías se dirigió a la casa donde se alojaba Saulo. Puso sus manos temblorosas sobre aquel que había sido el terror de los cristianos y pronunció palabras que sellarían la transformación más extraordinaria de la historia. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, como si fueran escamas físicas, algo cayó de los ojos de Saulo y recobró completamente la vista. Sin dilación alguna, se levantó y fue bautizado, sellando públicamente su conversión radical. Luego, comió por primera vez en 3 días, recuperando las fuerzas físicas para la nueva vida que comenzaba. La transformación de Saulo fue tan radical como inmediata. El perseguidor se convirtió instantáneamente en predicador. Sin pérdida de tiempo ni período de adaptación, comenzó a proclamar audazmente en las sinagogas de Damasco que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido por los profetas, el Salvador de Israel y del mundo. Quienes lo escuchaban quedaban completamente perplejos. Sus preguntas se repetían por toda la ciudad. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo, con toda la fuerza intelectual y la preparación teólica de sus años de estudio, y ahora iluminado por el Espíritu Santo, confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando irrefutablemente que Jesús era el Cristo prometido. Su poderosa argumentación, fruto de años intensos de estudio de las Escrituras bajo la tutela de Gamaliel, ahora reinterpretadas a la luz de su encuentro con Cristo, dejaba sin respuesta sólida a sus oponentes cuando demostraba meticulosamente, texto por texto, profecía por profecía, que Jesús cumplía perfectamente todos los requisitos mesiánicos. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia asombrosa de su conversión llegara a oídos de las autoridades judías de Damasco y eventualmente hasta Jerusalén. Los mismos líderes religiosos que habían apoyado y financiado su misión persecutoria ahora veían en él a un traidor peligroso, alguien que había sido contaminado por la herejía que supuestamente había ido a erradicar. La ironía era perfecta y terrible. El cazador se había convertido en la presa. Pronto se organizó un complot mortal para asesinarlo. Los conspiradores vigilaban día y noche las puertas de la ciudad, esperando pacientemente atraparlo cuando intentara salir de Damasco para dirigirse a cualquier destino. Pero Dios, que había transformado milagrosamente a su nuevo instrumento escogido, no permitiría que fuera eliminado tan pronto. Los discípulos de Damasco, enterados del peligro mortal, idearon un plan de escape digno de una novela de aventuras. Aprovechando la protección de la oscuridad nocturna, llevaron a Saulo hasta un sector específico de la muralla de la ciudad y, metiéndolo cuidadosamente en una canasta grande, lo descolgaron lentamente por la muralla hasta que sus pies tocaron tierra firme fuera de los muros, permitiéndole escapar de la muerte cierta. La imagen es profundamente simbólica. Aquel que había entrado en Damasco como perseguidor oficial, investido de autoridad religiosa y poder político, salía ahora como fugitivo,
perseguido por aquellos que antes eran sus propios aliados y colaboradores. Tras su escape dramático de Damasco, Saulo tomó una decisión que sorprende a muchos lectores modernos. No se dirigió inmediatamente a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles como cabría esperar de alguien en su situación. En su carta a los Gálatas, escrita años después, Pablo revela un detalle fascinante. Viajó a Arabia, posiblemente al reino nabateo, donde permaneció un tiempo no especificado en las Escrituras, probablemente dedicado a la reflexión profunda, la oración intensa y el estudio transformador de las Escrituras sagradas a la luz completamente nueva de su encuentro personal con Cristo resucitado. Este período de soledad y meditación en el desierto fue absolutamente crucial para la formación de su teología revolucionaria. Necesitaba tiempo para reinterpretar completamente todo lo que había aprendido, para entender cómo las profecías mesiánicas se cumplían en Jesús, para comprender las implicaciones universales del Evangelio. Era necesario que el fariseo Saulo muriera completamente para que el apóstol Pablo pudiera nacer en plenitud. Parte 3. El apóstol de los gentiles. Luego de su tiempo transformador en Arabia, Pablo regresó a Damasco, donde continuó predicando el Evangelio con valentía creciente por aproximadamente 3 años. No fue sino hasta después de este período de consolidación espiritual que decidió finalmente viajar a Jerusalén para conocer personalmente a Pedro, a quien llama Cefas en sus cartas, y a otros líderes de la iglesia primitiva. Su llegada a la ciudad santa fue recibida con una desconfianza completamente comprensible. Los discípulos, que habían vivido aterrorizados durante meses por sus persecuciones brutales, temían que su supuesta conversión fuera una estrategia sofisticada para infiltrarse entre ellos y continuar su obra destructiva desde adentro. Fue Bernabé, un levita generoso de Chipre, conocido por su corazón misericordioso y su espíritu conciliador, quien intercedió decisivamente por Pablo. Con valentía personal considerable, lo llevó ante los apóstoles reticentes y les contó detalladamente cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco, cómo Jesús le había hablado directamente y cómo, en esa misma ciudad, había predicado valientemente en el nombre de Jesús, arriesgando su propia vida. Gracias a esta mediación crucial de Bernabé, Pablo fue finalmente aceptado y comenzó a moverse con libertad entre los creyentes de Jerusalén, predicando con la audacia que caracterizaría toda su vida ministerial. Sin embargo, los problemas surgieron rápidamente. Los judíos helenistas, los mismos grupos religiosos con los que Esteban había tenido conflictos mortales, ahora dirigían su ira contra Pablo. La historia parecía repetirse de manera inquietante, pero esta vez era Pablo quien se encontraba del otro lado del debate teológico. Ante las crecientes amenazas contra su vida, que se volvían cada día más específicas y peligrosas, los hermanos de Jerusalén tomaron una decisión prudente: enviarlo de vuelta a Tarso, su ciudad natal, donde estaría relativamente seguro de sus enemigos inmediatos. Pablo regresó a Tarso y allí permaneció durante varios años en lo que parecía ser un período de relativa oscuridad ministerial. Sin embargo, estos años aparentemente silenciosos fueron fundamentales para su preparación divina. Dios estaba forjando a su instrumento escogido en la fragua de la experiencia personal y la reflexión teológica profunda. Mientras tanto, el Evangelio continuaba extendiéndose de maneras sorprendentes.
Un desarrollo particularmente significativo ocurrió en Antioquía, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, donde por primera vez en la historia un número considerable de gentiles, personas no judías, abrazó la fe en Jesús gracias a la predicación valiente de creyentes chipriotas y sirenos. Al enterarse de esta situación novedosa y potencialmente problemática, la Iglesia de Jerusalén envió a Bernabé para evaluar cuidadosamente lo que estaba sucediendo. Bernabé, con su característico espíritu abierto y discernimiento espiritual, reconoció inmediatamente la obra genuina de Dios entre los gentiles y los animó fervorosamente a perseverar en su nueva fe. Pero la tarea de enseñar y consolidar esta comunidad tan diversa era enorme, y Bernabé necesitaba ayuda calificada. Recordó entonces a Pablo, aquel brillante exfariseo cuyo celo e inteligencia excepcional podían ser de gran utilidad para esta obra pionera entre los gentiles. Viajó hasta Tarso específicamente para buscarlo y lo llevó consigo a Antioquía. Durante un año completo, Pablo y Bernabé trabajaron juntos intensamente, enseñando a la creciente y diversa comunidad de creyentes. Fue precisamente en Antioquía donde los seguidores de Jesús recibieron por primera vez el nombre de cristianos, probablemente como un apodo inicialmente despectivo, que con el tiempo se convertiría en un título de honor universal. La iglesia de Antioquía prosperaba extraordinariamente y se diversificaba, contando entre sus líderes con personas de diferentes orígenes culturales y sociales, incluyendo incluso a un miembro de la corte de Herodes Antipas. Durante un tiempo específico de ayuno y oración comunitaria, el Espíritu Santo habló claramente a la congregación: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Así, con la imposición solemne de manos y la bendición de toda la iglesia, comenzó formalmente la misión histórica a los gentiles que cambiaría para siempre el rostro del cristianismo. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé los llevó primero a Chipre, la tierra natal de Bernabé, y luego a varias ciudades estratégicas de Asia Menor. Es precisamente a partir de este momento que Lucas, el autor del libro de los Hechos, comienza a referirse a Saulo por su nombre romano, Pablo, señalando quizás su creciente enfoque en la evangelización del mundo gentil. En cada ciudad que visitaban, Pablo y Bernabé seguían un patrón misionero que se repetiría a lo largo de todos sus viajes. Comenzaban predicando en la sinagoga local, dirigiéndose primero a los judíos y a los temerosos de Dios, gentiles simpatizantes del judaísmo que asistían a los servicios religiosos judíos. Algunos respondían positivamente al mensaje del Evangelio, pero invariablemente surgía oposición feroz que los obligaba a volverse más directamente hacia los gentiles de la ciudad. Este patrón se observó claramente en Antioquía de Pisidia, donde, tras ser rechazados violentamente por muchos judíos, Pablo hizo una declaración que marcaría el curso de todo su ministerio futuro. Era necesario que se os hablase primero a vosotros la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. A medida que avanzaban en su misión, enfrentaban desafíos completamente diversos. En Listra, después de que Pablo sanara milagrosamente a un hombre tullido de nacimiento, la multitud pagana, interpretando el milagro según su cosmología politeísta, comenzó a adorarlos como dioses encarnados, identificando a Bernabé con Zeus y a Pablo con Hermes. Esta reacción los horrorizó profundamente y los obligó a explicar apresuradamente que eran simples mortales con la misma naturaleza que ellos, que habían venido precisamente para anunciar el Evangelio del Dios vivo y verdadero. Pero la situación cambió dramáticamente poco después.
Agitadores judíos llegados desde ciudades vecinas lograron convencer a esa misma multitud de apedrear a Pablo, quien sobrevivió milagrosamente a lo que parecía una muerte segura. A pesar de estas dificultades enormes y peligros constantes, lograron establecer comunidades sólidas de creyentes en varias ciudades importantes, designando ancianos capacitados para liderarlas según el modelo apostólico. Al finalizar su primer recorrido misionero, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía para informar detalladamente sobre cómo Dios había abierto milagrosamente la puerta de la fe a los gentiles. Pero el éxito extraordinario de la misión a los gentiles planteaba una pregunta teológica fundamental que amenazaba con dividir la iglesia naciente. ¿Debían los gentiles convertidos someterse completamente a la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, para ser plenamente parte del pueblo de Dios? Algunos creyentes de origen fariseo insistían categóricamente en que sí, lo que generó tensiones severas en Antioquía y otras iglesias. Para resolver este conflicto crucial que podía determinar el futuro del cristianismo, Pablo y Bernabé viajaron a Jerusalén para consultar directamente con los apóstoles y ancianos. Así se celebró el llamado Concilio de Jerusalén, un evento decisivo donde, tras un debate intenso y apasionado, se llegó a una solución de compromiso sabia. Los gentiles no estarían obligados a circuncidarse ni a cumplir toda la ley mosaica, pero deberían abstenerse de ciertos alimentos y prácticas particularmente ofensivas para los judíos, facilitando así la convivencia armoniosa entre creyentes de ambos orígenes. Este concilio representó una victoria teológica fundamental para Pablo y su comprensión revolucionaria del Evangelio como un mensaje verdaderamente universal, no limitado por barreras étnicas, culturales o ceremoniales. Pablo emprendió posteriormente su segundo viaje misionero, esta vez acompañado por Silas en lugar de Bernabé, con quien había tenido un desacuerdo pastoral respecto al joven Juan Marcos. Este nuevo viaje lo llevó primero a revisitar y fortalecer las iglesias fundadas anteriormente y luego a extender audazmente su misión a nuevos territorios, incluyendo Macedonia y Acaya, las regiones que hoy conocemos como Grecia. Fue durante esta expedición histórica cuando Pablo, guiado por una visión nocturna extraordinaria de un hombre macedonio que le suplicaba desesperadamente ayuda, llevó por primera vez el Evangelio al continente europeo. En ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto, estableció nuevas comunidades vibrantes de creyentes, enfrentando formas diversas de oposición, pero experimentando también victorias espirituales extraordinarias. Durante su estancia prolongada en Éfeso, en su tercer viaje misionero, Pablo mantuvo una correspondencia intensa con las iglesias que había fundado, especialmente con la problemática comunidad de Corinto, que enfrentaba divisiones internas, casos graves de inmoralidad y confusiones doctrinales serias. A través de estas cartas, que han llegado hasta nosotros como parte del Nuevo Testamento, Pablo desarrolló y articuló muchos aspectos fundamentales de la teología cristiana que siguen siendo estudiados, debatidos y aplicados por millones de creyentes en todo el mundo. Sus conceptos sobre la justificación por la fe, la gracia soberana de Dios, la libertad cristiana, la nueva vida en Cristo, la unidad orgánica de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo y la escatológica esperanza de la resurrección recibieron en sus escritos una articulación magistral que ha moldeado el pensamiento cristiano durante 20 siglos.
A pesar de las advertencias proféticas repetidas de que le esperaban prisiones y tribulaciones, Pablo estaba completamente decidido a llegar a Jerusalén, llevando consigo una colecta generosa para los creyentes pobres de Judea, un gesto hermoso de solidaridad entre cristianos gentiles y judíos, que esperaba fortalecer la unidad frágil de la Iglesia Universal. Su llegada coincidió con la fiesta de Pentecostés, cuando la ciudad santa estaba repleta de peregrinos de todo el mundo judío. Para disipar rumores maliciosos de que enseñaba a los judíos de la diáspora a abandonar las tradiciones ancestrales, aceptó el consejo bien intencionado de Santiago de participar en un ritual de purificación en el templo. Esta estrategia diplomática resultó completamente contraproducente cuando judíos de Asia Menor lo reconocieron en el templo y, tergiversando maliciosamente sus enseñanzas, incitaron a la multitud contra él con acusaciones falsas pero explosivas. Una turba enfurecida lo arrastró violentamente fuera del santuario y comenzó a golpearlo con la clara intención de lincharlo públicamente. Solo la intervención oportuna de los soldados romanos, alertados por el tumulto, salvó su vida. Lo que siguieron fueron años de encarcelamiento, primero en Cesarea bajo los gobernadores Félix y Festo, y finalmente en Roma, después de su dramática apelación al César como ciudadano romano. El viaje a Roma, narrado con precisión cinematográfica por Lucas, fue una odisea épica que incluyó un naufragio espectacular en Malta, donde Pablo demostró liderazgo extraordinario y experimentó milagros notables que confirmaron su llamado apostólico. En Roma, bajo arresto domiciliario, Pablo gozó de libertad considerable para recibir visitas y enseñar. Durante 2 años completos proclamó el reino de Dios y enseñó acerca del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento alguno. Según las evidencias históricas y las tradiciones cristianas más antiguas, Pablo fue eventualmente liberado de su primera detención romana, lo que le permitió continuar su actividad misionera durante algunos años más, posiblemente incluyendo el viaje largamente soñado a España. Sin embargo, fue arrestado nuevamente durante la persecución desatada por Nerón tras el gran incendio de Roma en el año 64, cuando los cristianos fueron usados como chivos expiatorios convenientes. En su última carta conocida, Segunda Timoteo, escrita desde una prisión romana mucho más severa, Pablo parece presagiar su fin inminente con serenidad extraordinaria. Yo ya estoy siendo derramado como una ofrenda, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Según la tradición cristiana universal, Pablo fue decapitado en Roma bajo Nerón, probablemente entre los años 66 y 68. Como ciudadano romano, se le concedió una muerte rápida por decapitación, en contraste con las formas más crueles reservadas para los no ciudadanos. Así concluyó la vida terrenal de aquel que una vez fue Saulo de Tarso, el perseguidor transformado en el apóstol más influyente del cristianismo. Pero su legado perdura hasta nuestros días de maneras que él jamás podría haber imaginado. Las cartas de Pablo no son meros documentos históricos antiguos, son exposiciones profundas y vigentes de la teología cristiana que continúan moldeando el pensamiento de la Iglesia global. Sus conceptos fundamentales sobre la persona y obra de Cristo, la naturaleza de la salvación, la vida cristiana práctica y la esperanza futura
siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. Para Pablo, Jesús no era simplemente un gran maestro moral o un profeta inspirado, sino el Hijo eterno de Dios, que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esta encarnación culminó en su muerte sacrificial en la cruz, donde Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La cruz, lejos de ser un fracaso o escándalo, era para Pablo el centro mismo del plan divino de redención universal. La respuesta humana apropiada a esta obra divina era para Pablo la fe, no una mera aceptación intelectual de ciertas doctrinas, sino una confianza total en Cristo que resultaba en una identificación tan profunda que podía declarar: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Esta fe salvadora, subrayaba constantemente Pablo, no era una obra o logro humano, sino un regalo puro de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, esta gracia maravillosa no conducía a la licencia moral, sino a la libertad genuina para servir. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La dimensión comunitaria de la fe ocupaba un lugar central en el pensamiento paulino. La Iglesia no era una mera asociación voluntaria de individuos con creencias similares, sino el cuerpo místico de Cristo, donde cada miembro tenía una función específica y dependía vitalmente de los demás. Esta unidad orgánica trascendía todas las divisiones humanas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La escatología, la doctrina de las cosas finales, también ocupaba un lugar prominente en su enseñanza. La resurrección de Cristo era para él no solo un evento histórico crucial, sino primicias de los que durmieron, la garantía absoluta de la futura resurrección de todos los creyentes. Esta esperanza futura iluminaba el presente más difícil y daba fuerzas sobrenaturales para enfrentar cualquier tribulación, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo podemos resumir la extraordinaria vida y el legado imperecedero de este hombre excepcional? Tal vez lo más apropiado sea hacerlo con sus propias palabras inmortales, aquellas con las que describió el secreto profundo de su ministerio incansable: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Saulo de Tarso, el fariseo celoso, el perseguidor implacable, transformado por un encuentro sobrenatural con Cristo resucitado, en Pablo, apóstol de los gentiles, prisionero del Señor, escritor de cartas que forman casi un tercio del Nuevo Testamento, nos muestra el poder absolutamente transformador del Evangelio que predicó con su vida entera. Su existencia extraordinaria es testimonio viviente de que ninguna persona está más allá del alcance infinito de la gracia divina,
y de que Dios puede usar incluso a quienes parecen ser sus mayores enemigos para cumplir sus propósitos eternos más gloriosos. Su jornada épica desde las calles comerciales de Tarso hasta las prisiones de Roma, desde la persecución despiadada de los cristianos hasta el martirio gozoso por Cristo, desde el propulso farisaico hasta la humildad del siervo, sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Pablo nunca buscó protagonismo personal para sí mismo. Como escribió a los Corintios con humildad genuina, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Este enfoque cristocéntrico absoluto es quizá su lección más valiosa para la Iglesia contemporánea y para cada creyente individual. En un mundo fragmentado por divisiones étnicas, culturales, políticas y sociales, su visión profética de una nueva humanidad reconciliada en Cristo sigue siendo revolucionaria. En una cultura que valora obsesivamente el poder y el éxito material, su paradójica afirmación de que, cuando soy débil, entonces soy fuerte, sigue siendo transformadora. En una época que busca desesperadamente sentido y propósito, su testimonio de una vida completamente entregada a Cristo sigue siendo la respuesta más satisfactoria a los anhelos más profundos del corazón humano. La historia de Pablo no es solamente un relato fascinante del pasado remoto. Es una invitación personal y urgente a experimentar la misma gracia transformadora que cambió radicalmente su vida, a abrazar la misma misión gloriosa que consumió todas sus energías, a esperar la misma gloria eterna que sostuvo su esperanza en los momentos más oscuros. La historia de Pablo no es solamente un relato fascinante del pasado remoto, es una invitación personal y urgente a experimentar la misma gracia transformadora que cambió radicalmente su vida, a abrazar la misma misión gloriosa que consumió todas sus energías, a esperar la misma gloria eterna que sostuvo su esperanza en los momentos más oscuros. Es un recordatorio poderoso de que, como él mismo escribió con convicción profunda, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y así, mientras reflexionamos en estas horas tranquilas sobre la jornada extraordinaria de este apóstol singular, desde Tarso hasta Roma, desde la persecución hasta el amor más sublime, nos encontramos frente a una pregunta inevitable y personal. ¿Permitiremos que el mismo Cristo que transformó completamente a Saulo en Pablo nos transforme también a nosotros? ¿Estaremos dispuestos a dejar que su gracia revolucione nuestras vidas como revolucionó la suya? La respuesta que demos a esta pregunta determinará no solo nuestro destino eterno, sino también el impacto que nuestra vida tendrá en este mundo necesitado de esperanza y transformación. Queridos hermanos y hermanas, si esta historia sobre la vida transformada de Pablo los ha conmovido profundamente y desean crecer más en su conocimiento de las Escrituras y en su relación personal con Cristo, los invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Cada semana compartimos historias bíblicas como esta, estudios profundos de la palabra de Dios y mensajes de esperanza para fortalecer su caminar cristiano.
No se pierdan nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando las vidas de grandes personajes bíblicos y las lecciones transformadoras que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido que puede bendecir su vida, y compartan este mensaje con aquellas personas que necesiten escuchar sobre el poder transformador de Cristo. Su apoyo y sus oraciones nos ayudan a seguir llevando la palabra de Dios a más corazones sedientos en todo el mundo. Que Dios los bendiga ricamente y que la gracia que transformó a Pablo siga transformando nuestras vidas para su gloria. Hasta el próximo encuentro, que descansen en la paz del Señor. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que transformó al perseguidor en apóstol, al enemigo en instrumento de bendición, repose sobre cada uno de ustedes esta noche. Que sus sueños sean llenos de su presencia y que despierten mañana renovados en su amor y fortalecidos para vivir como Pablo vivió, completamente entregados al servicio del Rey de Reyes. En el nombre de Jesús. Amén.